Doctor Eleazar Díaz Rangel. Ciudadano comandante presidente Hugo Chávez Frías. Ciudadana Silvia Flores, presidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes de la Junta Directiva. Ciudadana Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadana Gabriela Ramírez, presidenta del Consejo Moral Republicano y defensora del pueblo. Ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ciudadanos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Ciudadano vicepresidente y demás ministros y ministras integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador. Ciudadanos representantes del alto mando militar. Ciudadanos oficiales de enlace entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Asamblea Nacional. Integrantes de los consejos comunales. Distinguidos invitados especiales. Colegas representantes de los medios de comunicación social. Vecinos de la parroquia del Valle. Señoras y señores. Hace 20 años, un día como hoy, continuaba Caracas cargada de violencia que había estallado en la mañana del día anterior en la escuela de transporte en Guarena en protesta por el incremento del pasaje, y como si hubiese sido una acción sincronizada, perfectamente organizada, en cuestión de horas se había extendido a casi toda la ciudad. Mordía las calles del Valle, de Coche, de La Pastora, Getare, Antímano y del centro de la ciudad. No hubo sitio donde no se sintiera, y se extendió progresivamente al interior del país. Nunca se habían visto expresiones de rabia y descontento urbanos de esta magnitud en la Venezuela del siglo XX. Aunque la chispa había sido el sorprendido aumento de los pasajes, se acumulaban demasiados factores para entender tan generalizada protesta. Los sectores populares no soportaban más su empobrecida situación, donde acababan de estallar los efectos de la fórmula del Fondo Monetario Internacional, popularmente conocida como el paquetazo. Fue de tal envergadura y fuerza la furia y la explosión habida que no era posible compararla con nada similar ocurrido en toda Venezuela desde abril de 1810. En los sucesos del 27 de febrero, el gobierno de Pérez calculó en 340 las víctimas, aunque hay demasiadas y sólidas razones para estimar que desbordaron el millar. Impotente para contener la revuelta del lunes 27, el martes suspendía la garantía, decretaron el toque de queda, medida que no se aplicaba desde noviembre de 1948, cuando fue derrocado el presidente Rómulo Gallegos. Nadie podía transitar entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, a riesgo de perder la vida como le sucedió a centenares. Ni la policía ni la Guardia Nacional pudieron contener la protesta. El Consejo de Ministros decidió sacar el ejército a la calle. Desde el interior movilizaron más de 9.000 efectivos militares. 15 batallones fueron aerotransportados de urgencia y distribuidos por los barrios, por esta calle principal del Valle, con órdenes de disparar, órdenes que se cumplieron sin vacilación ni control alguno. Investigaciones posteriores demostraron que cerca del 90% de las víctimas contabilizadas fue de personas muertas en sus viviendas. No fue hasta el viernes 3 de marzo cuando se suspendió el toque de queda en el interior del país. La ciudad quedó desabastecida. Pero veamos cómo evaluaron estos hechos los factores de poder. Cuando aún sonaban los disparos en el 23 de enero, la gente caminaba temerosa por las calles de Caracas y las cifras oficiales de muertes habían sido detenidas en 262 y ascendían post-mortem al mayor Félix Acosta Carles, muerto de un tiro por acá en el Valle. El doctor Gonzalo Barrio, presidente de AD, dijo en la Cámara del Senado el 2 de marzo de 1989 que era el sistema
y no AD quien estaba contra la pared. Resumía la situación mejor que el presidente Carlos Andrés Pérez, quien ese mismo día dijo que la delincuencia y la subversión distorsionaron la protesta popular. Humberto Celi, dirigente de AD, dijo que la marginalidad de otros países alteró la conducta de los venezolanos. La CTV, la inefable CTV, declaró que grupos de extremistas planificaron la ola de disturbios y saqueos, mientras Fedecámara condenaba la participación de extranjeros que han venido a acogerse a la hospitalidad. Como se dice, Dios los cría y el diablo los junta. Al jefe de COPEI, Eduardo Fernández, no se le ocurrió nada mejor que promover un clima de entendimiento entre quienes detentaban el poder, por supuesto. Otro copellano, Vivas Terán, advirtió alarmado que el sistema estuvo a punto de colapsar. Andrés Velázquez, a nombre de la causa R, aclaró que no tenía ninguna responsabilidad en los disturbios. Y Rafael Caldera expresó su preocupación: no podemos perder la democracia, su democracia. Coincidirán conmigo en que ahí en esa frase están bien retratados los factores de poder en la Venezuela de hace 2 décadas. Pueden observar que a ninguno pareció preocuparles la suerte de los centenares de venezolanos que había caído víctimas de la represión ordenada y aplaudida por ellos para salvar el sistema y su democracia. Pero entre esas voces se distinguió la de José Vicente Rangel, quien sencillamente dijo que la historia venezolana ese día se partió en dos. Del exterior parecían ver el Caracazo con mayor claridad. Fechado en México el jueves 2 de marzo, el Partido Mexicano Socialista aseguró que la violencia en Venezuela tiene su origen en las políticas del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional quiere imponer en ese país. Desde Madrid, los diarios de esta capital criticaron ayer en editoriales las medidas de ajuste económico aplicadas por el gobierno venezolano. O Estado de Sao Paulo y Folha de Sao Paulo, periódicos brasileños, advirtieron que tales sucesos eran un llamado de alerta para la comunidad financiera internacional y los políticos latinoamericanos. Hasta el general Manuel Noriega, entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Panamá, dijo que había sido una zancadilla del Fondo Monetario al gobierno de Pérez. En fin, mientras afuera veían las acciones como una protesta popular contra las medidas impuestas por el fondo, que desde Washington, aquí en Caracas ningún partido vinculaba tales acciones con esas políticas con el Banco Mundial. Después de una larga quietud social, sin huelgas, protestas de calle, sin manifestaciones y sin que nadie lo sospechara, ni en la izquierda ni en la ultraderecha, estallaron esas protestas el 27 de febrero en forma espontánea, anárquica, de tanta rabia contenida, sin ninguna dirección, y provocó, repito, la mayor explosión de violencia del pueblo habida en todo el siglo XX en Venezuela, particularmente en Caracas, reprimida con más violencia aún por las Fuerzas Armadas. En el suplemento cultural de Última Noticia de hace 19 años se publicaron varios análisis y allí está un reportaje mío, y después escribí un artículo en el Carabobeño donde explico que se venía acumulando un descontento por el desabastecimiento y la especulación, sin que el gobierno hiciera nada por combatirlos. La propagación de las protestas resultaba lógica. En primer lugar, es una verdad incontrastable el incremento de los pobres en los últimos 5 años. Según un estudio difundido por la COPRE, desde 1984, el número de familias pobres subió de 940.000 a 1.919.000. Se habían duplicado en apenas 5 años. Súmele el descontento por la especulación y el acaparamiento, más la rechera por el vertiginoso enriquecimiento de muy poco y la ostentación y el derroche de los supermillonarios. Hubo quienes esperaron que se repitieran hechos similares, pero lo más importante fueron los cambios que tales hechos introdujeron en la política, en la conducta del pueblo. Lentamente la calle comenzó a moverse. Entre enero de 1991 y mayo de 1992
hubo 1.519 manifestaciones de protesta de todo tipo, desde las amas de casa en Acarigua, que se movilizaron para impedir la salida de camiones cargados de harina de maíz, si antes no se abastecía la ciudad, hasta las protestas de agentes de policía en Caracas, Valencia y Mérida. En promedio, 112 manifestaciones mensuales, más de 5 protestas de calle cada día laborable durante 17 meses. Las protestas del 27 de febrero, hace 20 años, no fueron nada circunstancial, como se demuestra en esta sucesión de manifestaciones nunca vista antes en la historia contemporánea venezolana y que le dieron continuidad al Caracazo.